El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al atardecer del día de la multiplicación de los panes, los discípulos de Jesús bajaron al lago, se embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaúm. Ya había caído la noche y Jesús todavía no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y las aguas del lago se iban encrespando. Cuando habían avanzado unos 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre las aguas, acercándose a la barca, y se asustaron. Pero él les dijo: soy yo, no tengan miedo. Ellos quisieron recogerlo a bordo y rápidamente la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigían. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, este pasaje del Evangelio que hoy escuchamos nos presenta una bonita imagen incluso de lo que es la iglesia. Una ocasión que Jesús se aparece a sus discípulos. Dice que al atardecer del día de la multiplicación de los panes, acabamos de pasar ese episodio, había dado de comer Jesús a una multitud. Y entonces los discípulos se embarcaron de un lado al otro del lago hacia Cafarnaúm, ¿sí? De Galilea a Cafarnaúm. Pero Jesús no iba, se había quedado. ¿A qué se queda Jesús siempre? El Evangelio nos da testimonio de que siempre se iba a orar, siempre. Entonces Jesús no iba con ellos en la barca. Mientras van ya por la noche, además dice, en la noche se embarcaron. Vino un viento fuerte que daba contra la barca, que casi la hundía. Los discípulos tuvieron miedo. Pues ¿a quién no le va a dar miedo en la noche y con una tempestad? ¿Sí? A veces nos subimos, yo no sé si ustedes se hayan subido a alguna barquita de esas que hay a veces en los lagos ahí, pequeñas, y la barquita empieza a hacerse así, hasta como que da miedo, cuando va uno de paseo, o cuando va uno al mar a lo mejor, y allá las lanchitas esas que le iban a dar el paseo, y la lancha va pero así, con las olas como choca, ¿sí? Da miedo porque hay hasta quienes se marean con eso, rápido, pero da miedo ir ahí. Vemos el mar tan grande y bravo, pues el miedo. Los discípulos tuvieron miedo también. Y Jesús de repente se apareció caminando sobre las aguas. Eso no lo conocían los discípulos. Y también ellos, los discípulos, tenían una idea e imagen de Jesús. Ya se habían hecho una imagen de Jesús, pues lo veían diario, ¿no? A nosotros ya nos conocen, nosotros nos conocemos también. Pero cuando físicamente nos echamos un arreglito, hasta nos dicen, hasta te desconozco, mira qué diferente te ves. Cuando nos echamos un corte de pelo, cuando nos ponemos alguna ropa que nos queda muy bien y decimos, qué guapo te ves, qué guapa te ves, le dicen, ¿no? A uno a otro, como diferente. Hasta en relajo le dicen, ahora sí te bañaste, mira nada más, cómo cambias. Tú te maquillaste, te pusiste tu maquillaje y todo, ¿cómo cambia? Y es que nosotros ya nos hacemos la idea de una persona, siempre la vemos igual, siempre se peina igual, siempre se viste igual. Entonces pues ya hasta conocemos a la persona, ¿no? Pero cuando hay algún cambio físico, decimos, ah, caray, ¿cómo cambia?
Los discípulos se habían hecho una imagen de Jesús, de tal manera que ahora que lo ven caminando sobre las aguas, se espantan más. ¿Ahora un fantasma? ¿O qué pasa? Por eso Jesús les grita inmediatamente: soy yo, no tengan miedo, soy yo. Y les decía que este pasaje parece ser una imagen bonita de la iglesia. La iglesia que mientras va peregrinando, mientras va caminando, también se siente golpeada por las olas. La iglesia parece de repente en peligro de sucumbir, de hundirse. En el mundo, la iglesia, hablamos en el mundo, ¿sí? Cuando vemos que dentro de la misma barca hay ciertas diferencias. Dentro de la misma barca, o sea, hablamos dentro de la misma iglesia, cristianos católicos, ¿sí? Y consagrados o consagradas, sacerdotes o obispos, que hablan mucho de liberación desde la palabra de Dios, liberarnos. En lugar de hablar de salvación, habrá que hablar de salvación siempre. Para eso ha venido Jesús, para salvarnos. Y hay que hablar de Jesús que viene para salvarnos. Y aquí Jesús llega a los discípulos para decirle: no tengan miedo, soy yo. Aunque no lo conocían, tenían otra imagen de Jesús. Jesús se presenta de distintas formas. Por eso ni siquiera a veces podemos darnos cuenta de cómo Jesús actúa en nuestra vida. Vemos una persona que a lo mejor nos dio una sonrisa y decimos: ¿sabe quién sea? Nos saludó, ¿sabe quién sea? Nos dio una ayuda, pues gracias, muy buena persona, muchas gracias. Ya nos acostumbramos a veces a todas estas cosas que nos cuesta trabajo descubrir a Jesús, que se acerca siempre a nosotros, que nos consuela en nuestras tribulaciones, que nos aconseja cuando estamos en un camino equivocado, que nos muestra su compasión y su misericordia cuando nos equivocamos y caemos, para levantarnos. Ya tenemos una imagen preconcebida. Nos cuesta trabajo descubrir a Jesús también. Tenemos una imagen, por ejemplo, decir: me voy a confesar, hijo, y con el Padre ya, hijo, y con el mismo Padre, pero ya me conoce, mejor voy a buscar otro también. Tenemos ideas preconcebidas, ya sabemos, es el sacerdote, me voy a confesar, tengo que decir, me va a decir, voy a hacer, ya tenemos la idea. Y de repente nos sorprende Jesús, nos saca de las casillas donde nos hemos metido nosotros, de nuestras ideas y conceptos preconcebidos ya, y nos habla de tal manera que le desconocemos. Ahora sí, como les decía, cuando una persona cambia, te desconozco. Cuando es su forma de hablar, te desconozco, nunca te había escuchado hablar así. Así habla Jesús, así se presenta hoy. Le desconocen los discípulos. Sin embargo, Jesús dice: soy yo, no tengan miedo. Ellos quisieron recogerlo en la barca, pero ya estaban en la orilla. Pronto ya estaban en la orilla. Queridos hermanos, la iglesia desde el principio vivió estas situaciones de, si no de ataques, sí de falta de conocimiento de lo que es la iglesia. La primera lectura que escuchamos hoy, vemos a los apóstoles, que como la iglesia iba creciendo, la primera comunidad cuando comienza es: qué bonito, todo lo tienen en común, no hay discusión, nadie pasa necesidad, todos tienen el mismo espíritu. Pero va creciendo la comunidad y, como nosotros lo decimos, crecen los problemas, ¿verdad? Porque dice hoy la palabra de Dios que algunos de los hebreos se quejaban de que pues ya en la comunidad de repente no atendían bien a las viudas.
no les repartían su alimento a tiempo. Y se quejaron con los discípulos. Y entonces ellos dijeron, bueno, es que no es justo dedicarnos a darle de comer a toda la gente, a administrar todos los bienes, y que dejemos la palabra de Dios, la oración y la predicación. Dos cosas tenían muy claras los discípulos: la oración y la predicación. Pero no vamos a dejar eso por ponernos a hacer las obras de caridad. Así es que ustedes mismos, les dicen ahí en la comunidad, elijan a 7 hombres que ustedes crean, que ustedes vean que tienen la capacidad para realizar este servicio. Los eligieron y los apóstoles les impusieron las manos. Imponerle las manos como un signo de transmisión de un poder divino, no humano. Poder divino para que las obras no se hagan solo desde el punto de vista humano, sino sean obras de caridad que se hacen como hijos de Dios. Entonces la primera comunidad empieza a tener sus diferencias ahí, sus necesidades, y después va a ir creciendo más y por los problemas van a ir aumentando más. Hoy muchos creen que en la iglesia debe haber democracia para poner las cosas, para elegir las cosas. Sí, para todo, en todas partes, en escala pequeña o en gran escala a nivel del mundo. En la iglesia, tanto laicos como consagrados, vida religiosa o sacerdotes o obispos, algunos piensan que debe haber democracia. No, la iglesia no es una sociedad de política para hablar de democracia, ¿verdad? Cuando se habla de democracia, todo se echa a perder, porque siempre se buscan intereses personales, a veces egoístas. Pero ahí vemos a la iglesia así de repente tambaleada por todas estas olas, por todas estas tempestades, y ahí estamos. Porque si la barca se hunde, nos hundimos todos, ¿verdad? Entonces no nos queda más que orar siempre, orar. Como Jesús dijo, oren sin desfallecer. No dejemos de orar, queridos hermanos, por nuestra iglesia, por cada uno de nosotros, porque Cristo permanezca siempre entre nosotros. Que no queramos hacer las cosas solos. Dejemos que Cristo camine con nosotros, vaya con nosotros. Que así sea.